Bueno, vamos a hablar, después del panorama más macro, ese análisis desde arriba del sistema por parte de Inés Ayarrondo y los comentarios desde el mundo productivo por parte de Gabriel Beche, vamos a escuchar a tres personas que están en contacto con la vida diaria de un colegio preuniversitario, en el caso de Gustavo Sorsoli, el rector de Buenos Aires, de un distrito escolar como es Córdoba, en el caso del ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Walter Graovac, y desde el mundo de las organizaciones civiles, María Chaniajovsky, la fundadora de la marca María Cher y una emprendedora social también con su Fundación Voz, que trabaja para transformar e innovar el nivel secundario de la educación en la Argentina. Es decir, que ellos tres vamos a conversar bajando más a la realidad. María, Gustavo, Walter, los espero aquí arriba, entonces. Sí. Gracias. No, falta de equilibrio. ¿Sí? No, bien. la dejamos. ¿Sí? Ah, bueno, la dejamos a María en el medio. Está muy bien. Ajá. Qué caballero. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a conversar durante 1 hora y media. Tienen preguntas para hacer, se los voy a recordar, tienen las hojitas que les explicó Juan, así que las vamos a recoger en algún momento para planteárselas también a los panelistas. Bueno, el tema convocante de este panel es innovar desde adentro del sistema, oportunidades y desafíos. Walter estuvo Inés Ayarrondo con una mirada muy interesante, muy optimista por un lado, pero planteando muchos desafíos y algunas críticas. Hubo una en particular que quiero recoger y transmitírtela. Inés planteaba de manera optimista que como nunca antes, en este momento, en esta época, coinciden algunas capas de experiencias sociales, educativas, de objetivos educativos, de objetivos del mundo del trabajo, de objetivos de la vida personal, en función de todos queremos alcanzar la felicidad. Creemos que cuanto mayor libertad y mayor trabajo colaborativo y mayor contacto con los otros tengamos, esa felicidad está más cerca, se trabaja mejor y se aprende mejor. De alguna manera hay una cierta coherencia, una mayor fluidez entre esos distintos ámbitos de la vida en términos de los objetivos que perseguimos como seres humanos, que es tener una vida con más sentido, que nos dé mayor bienestar. Pero planteaba que para alcanzar eso en el sistema educativo tal como lo conocemos hoy en día y tal como está funcionando, quienes están a cargo de las políticas públicas en América Latina en general, no mencionó particularmente a Argentina, sino un análisis de América Latina, pero incluida Argentina, les falta una capacidad de disrupción que les permita pensar de una manera completamente distinta el sistema educativo. ¿Qué pensás vos, que sos un hombre que está haciendo política pública desde hace unos cuantos años ya? Que en principio coincido, pero una cosa es el marco conceptual, porque es muy interesante pensar en las disrupciones. El tema es cómo eso se traslada en una política que admita y asimile las disrupciones para generar una movilidad creativa y no que vaya a generar un proceso de autodefensa del sistema que, objetado de algún modo, o puesto en el desafío de asumir nuevas perspectivas, puede retraerse. Y en esto hay muchísima experiencia. Seguramente Inés, que recién la saludé, allá está, que es una gran estudiosa y una excelente profesional y persona, también podría contar de cómo se originó este concepto de las gramáticas escolares, de los currículum ocultos, y de que a veces las políticas de cambios demasiado disruptivos fueron resueltos en la práctica por un sistema de enseñanza que en los papeles simulaba determinados progresos y en las prácticas se
seguía con sus antiguas prácticas, reforzadas frente a la resistencia del cambio. Yo creo que la política tiene que impulsar procesos disruptivos, programados y que tengan capacidad de ser asimilados por los efectores del proceso educativo. Muchas veces quienes ocupamos un lugar de política pública podemos tener buenas ideas, ganas y deseos, pero si esto no ocurre en el aula, y en el aula no estamos quienes tenemos la responsabilidad de política pública, podemos generar una frustración. Fíjate algo, discúlpame que lo mencione. Últimamente se habla mucho del tremendo fracaso de la escuela secundaria. Ajá. Todo el mundo dice, secundario no sirve para nada, abandonan los chicos. Yo no tengo la misma concepción. Creo que la secundaria hay que hacerle muchísimos cambios. Pero fíjense qué lógica usamos, ¿no? En el 2006 se declaró obligatoria la educación secundaria y le dijimos al sistema que fue organizado para ser selectivo, ahora tienen que ser inclusivos y todos tienen que terminar. Y no se habilitó ninguna herramienta en el tiempo que facilite este proceso. Entonces yo no participo de decir que ha sido un tremendo fracaso, porque esta escuela secundaria es la que alimentó las universidades, las que posibilitó que Argentina alcance un nivel importante. Sí creo que está un poco detenido en el tiempo, pero ese estar detenido en el tiempo no es solo un problema de estructura, también es de la formación de los docentes, la mentalidad. Ahí es donde aplica, probablemente, por lo menos es mi entendimiento, esta idea de la disrupción. Pero la disrupción no es tirar todo atrás, lo anterior, tirarlo, despreciar lo hecho anteriormente, sino ver y recuperar las mejores cosas de lo anterior y ver cómo empezamos a producir cambios adaptativos a las nuevas demandas y a las nuevas perspectivas, que esto es muy difícil. Por eso, seguro que en una charla más de café con Inés vamos a coincidir, pero a mí me asusta cuando se habla mucho de que hay que hacer una revolución educativa y hay que hacerla ya. Al menos mis expectativas revolucionarias se quedaron hace más de 40 años con mucho dolor y sufrimientos y me hicieron comprender, entre otras cosas, que la verdadera perspectiva revolucionaria es ir generando cambios asimilables que acumulen y generen nueva oportunidad. Walter, una pregunta concreta en relación a este objetivo de máxima de la escuela secundaria, que es que sea obligatoria hasta el último de sus años. Puntualmente en la provincia de Córdoba, ¿qué tipo de política pública se desarrolló para que ese objetivo teórico se trasladara a la práctica? ¿Y cómo resultó en términos de tasas de egreso de finalización de secundaria? Es un tema complejo. Nosotros empezamos por hacer obligatoria las salas de 3, 4 y 5 años del nivel inicial. Y estamos en el proceso de la anticipación de los niños a la escolarización para garantizar trayectoria. Tenemos ya el 50% de niñas y niños de escuelas primarias con jornada extendida de 2 horas en los campos de ciencia, literatura y nuevas tecnologías, inglés, arte y deportes. Si no es imposible pensar y creer que vamos a atacar la escuela secundaria donde está al final el problema y no trabajamos en los procesos previos de capacidades, de desarrollo de capacidades de los niños, en la creación del oficio de estudiante. Tenemos un problema con la autonomía que desarrollan los chicos para enfrentar sus procesos y eso depende del entorno familiar, del núcleo cultural del cual proviene. Cuando nosotros vemos las provincias, que tenemos realidades distintas, contextos rurales, contextos urbanos, ciudades pequeñas, ciudades grandes, nos damos cuenta mucho más de esa diferencia. Entonces, en realidad, arrancamos para tratar de garantizar mayor escolarización allá, a futuro. ¿Qué hacemos para el hoy?
Claro, en el presente los chicos que estaban Claro. en 2006 efectivamente en Pero yo digo, secundaria lo que quiero señalar, Sí. hay que hacer cosas para el hoy y para el futuro. y hay que Sí. empezar allá si queremos que el hoy no sea Bien. siempre un parche. Con el hoy, lo primero fue reorganizar el diseño curricular. Córdoba particularmente tenía en primer año cerca de 15 materias. Los chicos en Córdoba terminan en sexto grado la escuela primaria, un año menos que la ciudad. Entonces nos parecía que eso era una fragmentación del conocimiento, una dispersión total. Primero un agrupamiento en 9 o 10 espacios curriculares. En segundo lugar, la creación de una figura que es el coordinador de curso, que incorporamos en cada escuela a los efectos de acompañar la trayectoria de los chicos junto con el equipo directivo. En tercer lugar, ¿Es distinto a un aumentamos preceptor o a un tutor, el coordinador de un curso? ni una cosa ni la otra. Es ¿Cómo un sería? rol, es un perfil más desde una perspectiva, en algún caso psicopedagogos, psicólogos, profesores con buen desempeño en el aula, con buen diálogo con los jóvenes y con mucha experiencia en el manejo de grupo. Ese es el perfil profesional. ¿Por qué? Porque también existen tutorías, también existen horas institucionales que se abocan a tratar de ayudar en el desarrollo de las clases. Esto todavía no nos está ofreciendo algunos elementos de cambio, pero la verdad es que todavía nos falta mucho, porque en el caso de los coordinadores de cursos, por ejemplo, los seleccionamos en forma individual, por entrevista. No utilizamos el habitual sistema de la lista de orden de mérito, que resulta tan aleatorio y a veces nos toca gente maravillosa y a veces nos toca gente que uno dice, bueno, juntó papelito, tuvo puntaje, lo tenemos en el lugar de responsabilidad, pero no funciona. Entonces también hay que ir mirando estos temas de índole laboral. Por ejemplo, en algunos lugares hay que pasar un proceso donde el mérito académico, el proyecto de trabajo y las capacidades personales sean evaluadas para asumir un cargo. Nosotros levemente estamos mejorando la retención. Porque ¿Cuánto hemos es puesto... levemente? ¿Tenés un número presente? Sí, nosotros hoy la tasa de abandono en Córdoba está en el orden del 30%, sin contar de que hay muchos jóvenes que los estamos recuperando por programas alternativos, como es el programa de inclusión y terminalidad educativa de 14 a 17 años, que ahí es una escuela secundaria donde estamos ensayando cosas totalmente distintas. Por ejemplo, aprobar las materias por correlatividad y no por curso de año. Ya vamos a volver a ese plan puntualmente. ¿La tasa de retención o de abandono en cuánto bajó, en cuánto mejoró? Y ha ido mejorando en los últimos 5 años a un ritmo de un 1, un 2% anual. Es bajo, pero son indicativos de que tenemos que profundizar ese trabajo. 5 puntos porcentuales en 5 años. Sí, ha sido... Bueno, no es bajo tampoco. No es bajo, pero todavía seguimos teniendo más de un 30% por de chicos supuesto. que abandonan. Sí. Entonces, a mí no me gusta divulgarlo porque digo, mira, cuando hayamos resuelto el problema, por ahora son indicios. Vamos a volver. Por favor. Gustavo. Sí. El Nacional Buenos Aires es, por definición de misión del colegio, un colegio que se planteó como experimental, piloto de experiencias pedagógicas y educativas interesantes que se iban a pensar para después probablemente contagiar al sistema educativo en general. Eso estuvo en el espíritu del colegio. Sin embargo, la historia del colegio tiende a reforzar tradiciones. Sí, en realidad el espíritu del colegio, sus orígenes tienen que ver con la formación de cuadros políticos y científicos en sus orígenes. La universidad de los 50 le da un nuevo lustre al colegio y lo envuelve de esta tónica de la experimentación y ser piloto, pero la realidad es que al colegio le cuesta mucho pensarse como una institución de avanzada en términos de probar cuestiones. Claro. Es más, si uno mirara los últimos 30 años, el colegio no ha hecho más que permanecer, digamos, casi en sus orígenes. Algo que, digamos, algunos políticos
usan esta expresión como en sentido negativo, que es un currículum del siglo XIX, profesores del siglo XX, alumnos del siglo XXI. Para nosotros es la fórmula, en algún sentido, aunque no es una palabra muy buena, del éxito. Es cierto, tenemos un currículum del siglo XIX, seguimos enseñando latín y francés, tenemos profesores que se han formado en el siglo XX con unas características muy especiales porque ingresan o por lo menos al poco tiempo de estar en nuestro colegio, tienen que concursar una cátedra como se hace en las facultades, en el nivel superior, y eso los pone en otro lugar. Esto va en concordancia con lo que planteaba el ministro, ¿no? Es decir, pasan por un sistema de selección que excede en mucho el juntar papelitos. Sí, los papelitos sirven para los antecedentes, pero después hay una entrevista y después hay una clase pública, es decir, que los pone en otro lugar. Sí, el mismo escenario que en el concurso universitario. Es con las mismas reglas, claro. Estrictamente con las mismas reglas. Y con alumnos que claramente son alumnos del siglo XXI. De hecho, hoy nuestros alumnos tienen entre 13 y 17 años, o sea, han nacido en este siglo. Y si tuviera que dar cuenta de lo que nosotros hacemos en el colegio y de las cosas que pasan en el colegio es, bueno, ¿es necesario cambiar? Es una pregunta que se está produciendo en este momento en el colegio, ¿sí? Y ¿por qué? ¿Por qué nos preguntamos si es necesario cambiar? No, digamos, nos resistimos fuertemente a las reformas de la década del 90, nos resistimos a las reformas de este siglo, miramos atentos lo que está por pasar, o por lo menos lo que el Ministerio de Educación Nacional está planteando como nueva secundaria. Sin embargo, los resultados que obtenemos están muy por encima de la media nacional y entonces buena parte de la docencia se dice, ¿para qué cambiar si lo que nosotros hacemos acá termina en buenos resultados? Hay aquí algunos alumnos, me parece, del colegio que se están preguntando y van en otra línea y dicen, sí hay que cambiar algunas cuestiones. Bueno, me interesa profundizar un poco ese punto precisamente, porque después vamos a ir al cambio que se está debatiendo hoy, que hubo un intento por establecerlo de movida a principio de año, pero hubo una necesidad de volver a conversarlo. Después vamos a ir puntualmente a ese proyecto pedagógico transformador. Pero la cuestión es esta. Retomando un poco el diálogo que veníamos teniendo en algún panel anterior, es un colegio que es eficiente y eficaz en su tarea pedagógica en la medida en que las disciplinas cognitivas centrales logran ser construidas, los conocimientos centrales, matemática, lengua, los procesos de aprendizaje, el pensamiento crítico, la participación ciudadana, es decir, por el lado de lo cognitivo y pedagógico, por el lado de la sociabilización ciudadana, funciona. ¿Por qué necesariamente la experiencia, la calidad de colegio experimental lo obligaría a replantearse ciertas prácticas si las cosas funcionan? ¿Hay algo que se está perdiendo? No, hay algo que hace unos días dijo Alicia Camillioni en el aula magna del colegio. Siempre se puede mejorar. Es cierto que si tomo y comparo las pruebas, cualquiera, FESBA, PISA, sí, nuestros resultados son muy buenos, excelentes. Ahora, ¿puedo mejorar? Digo, como institución, sí, podemos mejorar, nos podemos replantear algunas cosas. Hay algo que me alegra en lo que plantea el ministro, esta cuestión de que el cambio no tiene que ser un único cambio, que no. ¿Por qué tenemos que pensar lo que hemos pensado históricamente en términos de un currículum, un formato para la escuela secundaria? Si yo tuviera que decir, ¿es necesario pensar en más colegios Nacional Buenos Aires? Y sí, hay que pensar en más seguramente. De hecho, la población que está intentando ingresar al colegio está subiendo a un ritmo del 10% de aspirantes, ¿no? Por año, y el colegio no tiene mayor capacidad. Algo de lo que vamos a hablar más adelante tiene que ver con eso.
y quedan fuera del colegio de los 1.250 aspirantes, 750. Yo me pregunto qué pasa con esos estudiantes. Probablemente un porcentaje interesante termine en escuelas de gestión privada porque sus familias tienen recursos económicos para garantizar algunas cuestiones, pero muchos otros se pierden y además muchos provienen de clases sociales pobres. Sí, sí, sí. A ver, me parece que la reforma que podamos pensar en lo inmediato es no pensemos en un único modelo de escuela secundaria, pensemos en más de un modelo. Hay escuelas exitosas, muchas, de eso hablábamos. En todas las jurisdicciones hay experiencias muy valiosas que pueden mejorar a una, pero no vayamos a foja cero. Cada vez a foja cero. En los 90, diversificada, poco controlada la escuela secundaria. Había 1000 titulaciones, sí, pero en realidad si uno analizaba el núcleo duro de la conformación de esa escuela secundaria, era la misma. Las titulaciones eran diferentes, pero el 80% de la currícula era lo mismo. Digamos, en la última década se intentó una misma escuela para todos, en una inclusión que es muy loable y que todos pretendemos, pero con casi un único formato de escuela secundaria, salvo las alternativas que las jurisdicciones crearon, pero el Ministerio Nacional se empeñó en que el currículum fuera casi el mismo para todos. Y por otro lado, nos planteamos, y creo que de esto estamos todos conscientes, de que nuestras poblaciones en esa inclusión de todos son poblaciones muy, pero muy heterogéneas. Y eso es una de las mayores dificultades que tenemos en las escuelas. Manejar esa heterogeneidad para los profesores, para los directivos, es muy complejo. Gustavo, para pensar un poco qué quiere decir que sea un colegio exitoso y que funcione. Mencionaste el nivel obtenido en las evaluaciones nacionales o internacionales o de la Ciudad de Buenos Aires, que es siempre alto. Otra posibilidad es decir que los alumnos del Buenos Aires entran a la universidad y pueden sostener un trayecto universitario con una tasa de éxito altísimo. Otra posibilidad sería decir que los alumnos del Buenos Aires que quieren estudiar en universidades del exterior altamente competitivas y restrictivas, MIT, Harvard, UCLA, logran ingresar cuando se lo proponen. Ahora bien. Agrego algo. Sí. Las universidades privadas de mayor prestigio le dan beca del 100% de nuestros estudiantes. Por sus promedios y lo bien que le van en los exámenes de ingreso. Bien. O participan en las Olimpiadas de Matemática y les va muy bien. Bueno, una serie de cuestiones. Entonces, ahí me da mucha curiosidad, y vos que vivís la vida del colegio como docente y como rector, es un colegio que ha sido poco permeable al entorno de la afuera, tiene chicos del siglo XXI, pero esos chicos del siglo XXI van a una clase completamente expositiva, estudian para una clase completamente expositiva, sufren la presión de profesores que no son muy contemplativos en términos de las necesidades pedagógicas de sus alumnos, y sin embargo, está bien, hay un proceso de selección, se quedó con un grupo de chicos, esos chicos logran ser muy competitivos en el mundo real, que funciona con otras reglas. Para nada, no están construyendo aprendizaje colaborativo, hay poco taller, hay poca pedagogía de aprender basado en proyectos, diríamos que hay casi nada de eso. Y sin embargo, esos chicos en la vida real, cuando salen, funcionan, son completamente funcionales. ¿Por qué pasa eso? Bueno, la selección garantiza algunas cuestiones, claramente. Hay una competencia que hace que tengamos un piso a partir del cual nosotros trabajamos. Eso es una realidad, pero eso no pasa nada más que en el Buenos Aires, además de que hay otros 60 escuelas preuniversitarias en todo el país. Aquí está el ministro de Córdoba. En la ciudad de Córdoba hay 2 muy prestigiosos colegios universitarios, el Belgrano, la Escuela de Comercio, y el Montserrat, ¿sí? Que son como nuestros hermanos de sangre, un poco más viejos nada más, pero nada más que eso, tienen 350 años. Pero hay otras particularidades. Claramente, el entorno hace mucho al colegio. Hay algo concreto que uno podría hasta decir es poco importante. Sin embargo, el edificio
donde se practica la enseñanza y donde se aprende es fundamental. O sea, política pública, hay que armar escuelas muy potentes en términos reales. Los edificios son un contexto que permite que ocurran algunas cosas. Tanto es así que, por supuesto, el colegio fue pensado a principios del siglo XX, ¿sí? Construido a lo largo de 25 años, donde había una Argentina con una perspectiva, ¿sí?, de desarrollo económico muy diferente y tiene algunas particularidades que hacen que en ese aspecto sí el colegio era un colegio pionero. Tiene, como algunos colegios de la Ciudad de Buenos Aires, pileta climatizada, pero no tiene un laboratorio de física. Tiene la mitad de un piso con 10 aulas destinadas a la enseñanza de la física, no un laboratorio. Tiene 10 espacios, otros 10 para la enseñanza de la química, otros 20 para la enseñanza de las ciencias naturales, 5 para la enseñanza del arte. Una señal para el estudiante. Absolutamente. Algo así. Digamos, la incorporación de materiales, cuando un chico tiene la posibilidad en plástica, vamos a salir de las ciencias, y modelar la máscara mortuoria de Napoleón, y de esas máscaras hay 50 en todo el mundo y una está en el colegio, y ese pibe de 13 años se puede acercar a ese objeto, puede despertar una pasión que no tiene límites. Lo mismo que cuando entra por primera vez a un observatorio astronómico, hay dos en toda la Ciudad de Buenos Aires, donde puede manipular un telescopio electrónico que está en línea con la NASA. Digo, no simulamos. Hoy se habla mucho de la simulación, de la virtualidad, ¿sí? Los chicos en el colegio tienen contacto con, no las simulaciones, muchas realidades. Hay cuestiones que hacen que se puedan vivir. Las cuestiones, como bien planteabas, de la ciencia, de las artes, de la política, digamos, se hacen reales. El colegio tiene consejos de convivencia, tiene un consejo de escuela resolutivo que me vuelve loco. Algunos de los integrantes de ese consejo seguramente están acá grabando para después hacerme dar cuenta de las cosas que digo. Y la verdad que en ese aspecto yo creo que hay un elemento fundamental. Esa participación de la que vos planteás, esa construcción de la ciudadanía, se ejerce en términos de efectiva participación en la vida del colegio, en las cosas que hacen del colegio. Por eso, si hay algo que diferencia a los colegios preuniversitarios como experiencia del resto del sistema, es la autonomía del colegio. O sea, el colegio puede seleccionar su personal, no necesita los listados, los usa en forma intermedia, pero termina seleccionando al personal, y efectivamente es lo que le pasa al ministro cuando de alguna manera se tiene que correr del estatuto, porque para algunos cargos en particular la pertinencia de la construcción de ese rol no está establecida en una norma, sino tiene que ver con otras cosas. A mí me parece que un hecho fundamental para una institución es poder armar un proyecto pedagógico en función de su historia, de los alumnos que atiende, y en eso hay que pensar que hay que romper el modelo único. Bien. Que el modelo único hoy no sirve. Se están hablando de algunas cosas muy interesantes hoy, romper la gradualidad, es decir, que no se pase por año. Eso en el Nacional Buenos Aires sería una bomba atómica, por ejemplo. No sería ni pensable, no sería una alternativa. Sin embargo, para muchas escuelas, por ejemplo, bueno, yo conozco la Ciudad de Buenos Aires, las escuelas de reingreso se aplica hace más de 10 años y funciona. Vamos a volver, Vamos a volver claro. retomando 2 o 3 líneas que quedaron ahí para profundizar. María, me interesa conocer tu biografía educativa. ¿A qué escuelas fuiste? ¿Primaria, secundaria? ¿Qué estudios tuviste después?
Yo fui en la primaria la número 13, República de Irán, y en la secundaria estaba contando que hice el ingreso al Nacional Buenos Aires, entré a la noche, entonces no fui. Y nos Y los abandoné y me fui al ILSE, Sí. que en ese momento pude Podías elegir turno porque tenía una buena... pero yo era un poco rebelde, entonces me fui y hice 2 años en un colegio privado que no lo aguanté y me fui y terminé 4º y 5º año en el Nicolás Avellaneda. ¿Y después fuiste a la universidad? Y no soy universitaria. Pero tenés estudios terciarios. En Londres no estudiaste... Pero no soy universitaria. Estudié digamos, dentro de una universidad muy buena que se llama St. Martins, que es una de las mejores en diseño, en indumentaria. Hice cursos y cuando me estaba por meter, había aplicado y había entrado a la universidad, fue una situación personal con lo cual me volví a Buenos Aires y empecé a emprender mi propio proyecto en el 2001. ¿En qué año entraste al secundario? Uf. No hace tanto, tampoco. A ver, ¿Qué década? No me da vergüenza está decirlo. muy bien, muy bien. Tengo 42 ¿En años. qué década? Tengo 42 años. Bueno, O entonces sea, hace sería, 30. Hace 30. son los 87, 80, 88. claro, fines de los 80. Fines de los 80. Sí. Y dijiste que eras rebelde, entonces terminaste en otro lado. Sí, me fui yendo, o sea, el Nacional Bien. Buenos Aires, terminé en el Nicolás Avellaneda, que socialmente la verdad que era un colegio muy interesante, Sí. pero había decaído mucho en términos... Colegio Nacional, el viejo Sí. Colegio Nacional. De tu experiencia personal, porque hoy en día este involucramiento, este compromiso que tenés con la educación se concentra en el nivel secundario. Sí. ¿Qué te dio y qué no te dio para tu vida, para tu profesión, para tus pasiones, esa experiencia en tu secundaria? Tanto la experiencia fallida del ILSE como esos años en el Avellaneda. ¿Qué recordás vos de esos años? Lo que más me dio, y por Sí. eso yo creo que es gran parte de mi vocación de trabajar en la escuela secundaria y trabajar desde el fortalecimiento en la escuela pública, tiene que ver con eso, con la posibilidad de encontrarme en ámbitos con diferentes personas que vengan de distintos ámbitos y que me pareció que me dio una riqueza y que hoy puedo comprobar en la vida que me muevo, el sector privado, donde hay una carencia muy grande de la mirada del otro, el reconocimiento del otro y del distinto. Y desde el otro lado lo mismo, digamos, ¿no? Y eso no lo digo como postura, lo digo como mi profunda convicción de que eso es una de las cosas interesantes que tiene la Argentina, esta escuela pública tan fuerte y esta universidad pública. Y lo que no me dio y me parece que de alguna manera tiene que ver con lo que estaban hablando, con lo cual concuerdo, que es esta quizás falta de innovación en algunos aspectos, esta cosa hermética y que yo creo que da muchos resultados, pero bueno, tiene mucho que ver con la selección, pero en otros ámbitos, y y lo mismo, no pensaría en una sola escuela, pensaría en diferentes chicos que tienen necesidades diferentes, que las escuelas las tiene que abrazar a todos esos pibes que son diversos y que tienen distintas situaciones, distintas necesidades y distintos sueños que alcanzar. Vos sos una emprendedora, no... Nata. Aún cuando estabas seguramente motivada por tu familia a buscar una educación de excelencia en el nivel secundario, ¿no sentiste la pasión por los estudios universitarios? ¿No te Nada. llevó hacia ahí? Yo empecé una carrera, empecé en la Ditela. Sí. Y fui una de las primeras camadas, me esforcé mucho, entré. ¿Qué carrera y al año era? y medio dejé. Yo era de la segunda camada de la Ditela ¿Y en de qué carrera? economía empresarial. Economía Empezaba solo, había economía empresarial y empezaba, sí, internacionales, pero éramos... Y ese espíritu emprendedor que no nace de un día para el otro, ¿hubo alguna instancia educativa donde se haya alimentado, donde haya encontrado algún tipo de, algún docente, alguna experiencia educativa que, bueno, a ver, esto tiene que ver conmigo en términos de esa capacidad emprendedora? Siempre lo pienso y siempre me lo preguntan, porque cuando uno se mete en este tema siempre hay como, bueno, ¿quién es tu
tu guía, quién fue tu guía, si hubo Sí, algún o una docente. experiencia de un docente o un yo creo que momento. tiene que ver con el animarme por mi personalidad a probar distintas cosas. Como te digo, pasé por muchos colegios, por muchos ámbitos, gente muy diversa. Hice mucho tiempo teatro y trabajo corporal, digamos, como estudié en economía empresarial, trabajé en publicidad, fui la asistente de Vivi Telas, digo, trabajé e hice muchas cosas y eso fue un recorrido que hizo que yo me vaya encontrando conmigo misma y esta necesidad luego de emprender con algo que venía muy innato, que tiene que ver con el diseño, que es algo que me acompaña desde muy chiquita. Pero la escuela secundaria o la primaria no estuvo ahí para, de alguna manera, canalizar eso. No. Hoy, cuando vos has hecho a lo largo del último año y pico, una serie de encuentros para tratar de encontrar ejes de transformación de esa escuela secundaria con sectores muy distintos, desde los sindicatos a padres, pasando por las organizaciones civiles, los hacedores de políticas públicas. ¿Cuáles son esas variables, 3, 4 ejes que pudiste y que encontraron en esas conversaciones que iniciaron? De eso se trató, de encontrar esas ciertas variables, nosotros las llamamos, son propuestas, las llamamos banderas, y te podría nombrar las 8, si querés voy rápido. Dame algunas y las vamos Una es pensando. trabajo por proyectos, la otra es continuar el trayecto educativo de un pibe. Seguirlo. La otra es docentes por cargo, porque son diversas. Sí. La otra es el trabajo con su comunidad de la escuela y su comunidad. Una escuela de puertas abiertas que esté... Digamos, que interactúe con la comunidad de esa escuela en términos de organizaciones sociales, empresas. Esas son 4. ¿Puedo seguir? A ver, completémoslo. La otra es todo el tema de atravesar las materias con temas emocionales y artísticos, no como materia, sino atravesándolos como que forme parte de... Perdón mi manera de hablar, yo no soy técnica, entonces, pero digamos, como que todo tiene un tecnicismo y una profundidad, pero tiene que ver con acompañar a los docentes a empezar a dar las clases desde una mirada que tenga que ver con lo artístico y con lo emocional. Voy por 5, ¿no? La sexta es el tema de las tecnologías. ¿Eso qué quiere decir? Y empezar a darle luz a escuelas que están haciendo procesos tecnológicos con muy buen resultado y no meramente tener una computadora en la clase. Ejemplo, las PROA, que son las escuelas en Córdoba, que son escuelas que están haciendo ese proceso de la mano del Ministerio de Educación. Ejemplo, espacios privados, por ejemplo, que posiblemente colaboren en un proyecto en el que estamos, que es como un Digital House, que de alguna manera lleva a que, esto es terciario y es privado, pero cómo nosotros podemos meter este tema y es cómo los pibes pueden aprender cosas básicas. Bueno, está Melania también, programación, de meter apps. Sí, la matriz tecnológica. La matriz tecnológica como parte del proceso. Luego hay una que es muy interesante que tiene que ver con lo que, por ejemplo, hace el Nacional Buenos Aires, que salió de parte, pensemos que todo esto sale de parte de todos los sectores. Eso fueron 100 y pico de ideas que se redujeron a 20 y pico, que redujimos a 8, que la validamos con todos estos sectores. Nosotros trabajamos con varios ministerios, con los grupos de trabajo, y fueron validadas. La otra que tiene que ver con la Nacional Buenos Aires, que era lo que vos hablabas del espacio de convivencia, digamos, cómo una escuela puede abrirse a las decisiones importantes de la escuela
a los alumnos y a los docentes más allá de los directivos. ¿Se entiende? Y luego, no sé si me olvidé, la comunidad. No, eso ya lo dije, ¿no? Sí. Con el tema de la comunidad. Walter, María señala una batería interesante y diversa en términos de qué hay que tocar del sistema para que todo eso sea realizable. Sí. Una que me faltó que es clave tiene que ver con todo el tema del liderazgo directivo de supervisores y directores. Vos señalabas la dificultad de traducción que hay entre esos esquemas o esas variables que uno encuentra que podrían ser interesantes recorrer y bajar al sistema y efectivamente cómo eso se traduce en las aulas, cómo se pone en práctica por parte de los docentes. ¿Dónde está la traba para esa traducción? Para estas propuestas o cualquier otro que uno quiera hacer. ¿Cuál es la resistencia? ¿Los docentes, los padres, la mecánica del proceso? Que las cosas no se resuelven apretando un solo botón. No hay una sola tecla. Son varias teclas. Y si uno quiere lograr efectos concretos, tiene que ser consciente que tiene que ir tocando distintas teclas, que eso lleva tiempo, esos son procesos, requiere acompañamiento. Entonces, miren, es tremendo alterar la gramática escolar, pero es muy difícil. Nosotros tenemos muchas veces comentarios, para ejemplificarlo, de directores de escuelas primarias, cuyas maestras, además de el tiempo habitual de clases, tienen un campo de jornada extendida, y es muy habitual que los directores me cuentan. Es impresionante cómo Margarita trabaja en jornada extendida, está haciendo en ciencias, ha hecho esto, hizo lo otro, le sirvió la capacitación. Si en el tiempo habitual de la clase trabaja como en jornada extendida. Son dos mundos distintos, claro. Bueno, está bien. Yo lo que digo, de todos modos, podría escucharse como negativo. De arranque ya es positivo. Encontramos un docente que está aumentando su capacidad. Claro. La escuela, para nuestro concepto, tiene como una gran misión que es aumentar la potencia de actuar de todos, de todos los chicos y de todos los docentes. Ahora es un proceso. Pasa distinto en otras experiencias. Recién María menciona las escuelas PROA. Las escuelas PROA son las escuelas secundarias que tienen la orientación de desarrollo de software y ahora estamos creando en biotecnología. Ahí la totalidad de los docentes son seleccionados con el método similar a lo que decía Gustavo hace un momentito. Pero además hay una organización escolar distinta. Entonces eso va permitiendo la conformación de equipos. Todos los docentes tienen que ser usuarios de nuevas tecnologías, no todos son especialistas, y los chicos tienen, por ejemplo, materias del campo de las asignaturas de la orientación, digamos, las que se dan en cuarto, quinto y sexto año, o tercero, cuarto y quinto en la Ciudad de Buenos Aires, las tienen desde primer año. Y la verdad que nosotros vamos viendo que los chicos, en el caso del uso no de la tecnología como manipulación de tecnología, en eso son unos aviones los chicos, nos pueden enseñar a nosotros, sino incorporarlos al proceso de la programación, realizar programación para videojuegos. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, las escuelas ORT tienen una experiencia magnífica al respecto. Nosotros estamos tratando de aprovechar el conocimiento de ellos para mejorar el nuestro. Las aplicaciones de programación para aplicaciones en los celulares, en la robótica. Cuando vayamos a biotecnología, lo vamos a hacer, particularmente en las zonas del interior de la provincia, con una fuerte aplicación a las producciones agropecuarias y ganaderas que tiene la provincia y a lo que es la perspectiva de la industria verde. Pero para esto se necesitan, por ejemplo, campos de aplicación. Los chicos tienen que poder no solo conocer, sino hacer.
esto es un gran motivante. Ahora, resolverlos en términos prácticos, yo creo, en el caso de las escuelas PROA, permanentemente estamos capacitando a los docentes, utilizamos la experiencia de Enseñar por Argentina, que busca jóvenes universitarios a los cuales les damos herramientas para el ejercicio de la docencia y ellos, los que tienen vocación, pueden asociar un profundo conocimiento disciplinar con lo que significa trabajar con niños de 12 años a 17. Entonces, romper las dinámicas requiere muchísimo esfuerzo e, insisto, varias teclas, capacitar a los docentes. Nosotros tratamos que las capacitaciones de los docentes siempre tengan seguimiento de los directores de las escuelas. ¿Cuántas veces pasa, o nos ha pasado, si acá hay docentes, que hay docentes innovadores y viene la directora y le dice, no, no hagas esto? Y el docente estaba haciendo algo potente, no, porque ahora tenemos que cumplir con esto, con esto, con esto otro. O al revés, ¿cuántas veces el director quiere impulsar un trabajo interdisciplinario y los docentes dicen, no, pero me tengo que ir, no es nuestra responsabilidad? Walter, para los chicos, habías empezado a mencionar al principio que para los chicos que habían quedado fuera de la secundaria había un plan específico de terminación de secundaria. ¿Podrías comentarlo cómo es? Sí, es una experiencia también. Cuando se da lo de la educación obligatoria, empezaron a aparecer muchas propuestas de reingreso a la escuela. Mi experiencia y la de muchos de mi equipo es que los chicos se fueron de la escuela mal. ¿Mal? ¿En qué sentido mal? Primero, un chico que abandona no tiene una relación de pertenencia con la escuela. Lo primero, si me voy es porque no quiero estar acá. No es cierto que todos se van por necesidad. Hay chicos que tienen enormes necesidades y resuelven sus necesidades y van a la escuela. Pero hay chicos que la verdad que lo que los asusta es la dinámica de la escuela. Tenemos un sistema, fíjense el dato, ¿cuántos chicos repiten porque se llevaron más de 3 materias y al año siguiente, cuando repiten, en lugar de 3 se llevan 6 o 7? Peor, y encima molesta, perdieron sus grupos de alumnos, repiten una vez, repiten 2 y se van. Entonces, para evitar esta idea de convocarlo a los chicos al lugar donde habían sido de algún modo dejados de lado, un dato, ¿no? Cuando empezó el plan Fines, y nosotros le preguntábamos a los directores cuántos alumnos terminaron de cursar el último año de la secundaria pero no tienen el título, los directores no lo sabían. Esta es la preocupación que había por la trayectoria escolar, un poco que como son más grandes, se les pone la responsabilidad a los chicos. Pero esto ha cambiado, no pasa así en las familias. Esto de las adolescencias tardías hace que ahora la familia haya reconfigurado las formas en que se relacionan con sus hijos por más tiempo. Sí. Entonces, la escuela tiene que atender esto. Por ese motivo nosotros allí en los PIT hicimos una experiencia de chicos que tienen entre 14 y 17. Muchos de esos chicos abandonan con el discurso, después terminan el acelerado, a la noche. Después fracasan en el acelerado, según ellos, en las escuelas de adultos. Yo soy muy crítico y disculpen si acá hay gente que tiene buena experiencia en esto, a lo mejor me pueden hacer mover la crítica, de esta idea que lo importante es que terminen el secundario. Se han habilitado estos sistemas virtuales de hacer el secundario a distancia. Estamos estafando. Los chicos, muchos terminan, no saben nada, y cuando van a buscar un empleo, acá hay una emprendedora, yo les pregunto, ¿los toman porque les presentan el certificado o le hacen una entrevista? ¿Ven cómo se expresan? ¿Qué hábitos tienen? ¿Qué intereses tienen? ¿Cómo es su presentación? Entonces, también hay que decir algo. No da garantías de inclusión terminar el secundario. Lo que da garantía es una buena educación y que necesitamos más tiempos que antes. Entonces, ahí en los PIT lo que intentamos es, con estos chicos, para que no estén en la calle esperando tener 18 y una escuela de adultos, muchos nos propusieron
¿por qué no bajamos la edad de los adultos? Bueno, pero esto no es como la imputabilidad, bajo la edad, la subo. A ver, tenemos que entender que son procesos los que hay que trabajar. Entonces, armamos estos espacios y tenemos 74 PIT que funcionan vinculados a una escuela secundaria, la que titula la escuela secundaria. Se seleccionan a los profesores igual también por el sistema de entrevistas, de las capacidades. Los chicos aprueban por correlatividades, los profesores tienen incluida la hora de tutoría obligatoria para los chicos que no han desarrollado conocimientos suficientes en alguna materia y en la materia que les va bien, que sigan para adelante. Hemos asociado para todas las escuelas secundarias, estamos en el proceso de la formación profesional. Yo lo voy a decir con sinceridad. ¿No estaría bueno que los hijos de familias que tienen solucionado la vida aprendan lo que es un trabajo, aunque no lo apliquen nunca? ¿No es bueno? Hablamos de la cultura del trabajo, pero hemos distanciado la experiencia laboral de la escuela. Total. Le hemos restringido a la escuela técnica, que es la que tiene más abandono en todo el país, porque tiene un nivel de exigencias que no todos los chicos pueden sostenerla. Pero una formación profesional que actúe no para porque esto tiene la crítica de izquierda y de derecha, lo quiero decir de ya. La izquierda que te dice, ustedes quieren formar mano de obra barata. Como si esto fuese determinar que va a formar mano de obra barata. Desde derecha, no, bueno, pero los chicos hay que formarlos para la ciudadanía. Y miren, trabajar es ciudadanía. Nos vivimos quejando. ¿Qué hacemos con la gente que se ha acostumbrado solo a reclamar derechos, pero no le damos las herramientas para que puedan defender su dignidad, que no es recibir de otro, sino construir su propia perspectiva? Entonces la formación profesional puede actuar como una suerte de taller y laboratorio, cuando está vinculada a la orientación de lo que están estudiando por el programa de estudios. Walter, Perdón, sí. concluyo. Con una doble certificación. La terminalidad de la escuela secundaria y para el que quiera de la formación profesional vinculada a lo que han estudiado. Todos los PIT lo tienen, pero ahora la escuela común también lo tiene, sobre 600, estamos trabajando con 200 ya, pero la idea es que todos puedan hacer una experiencia de síntesis en teoría y práctica. Es interesante el caso que contás, porque una de las ideas, fuerzas que comentó Inés Aguerrondo en el panel anterior, es que muchas veces que el sistema escolar tal como funciona actualmente reproduce una lógica que no es la lógica de la producción de conocimiento tal como se da en la sociedad actual o de la sociabilización colaborativa tal como se da en la sociedad actual, y que a veces obligar o pedirle a los jóvenes que dejaron la secundaria que traten de estar adentro de la secundaria, esa secundaria que no les estaba dando mucho, es forzar algo que no funcionaba. Es decir, inventar sistemas alternativos y muchísimo más innovadores y transformadores que le encuentren una lógica distinta a la gramática escolar que vos planteabas. Es un caso interesante ese que estabas comentando. Ahora, la gramática escolar, ¿no? Esta frase que cita Walter, parece ser una especie de muro que se quiere correr y tiene mucha resistencia. A principio de año, el Buenos Aires, por una doble razón, porque quiere que entren más chicos y aprovechar mejor el espacio, aumentar el cupo y aprovechar mejor el espacio del colegio, que es finito, y por otro lado, para introducir alguna de estas modalidades pedagógicas que podrían potenciar los efectos del colegio, se propuso un plan que era un plan en principio bastante básico en términos de reorganización del día escolar y de la distribución de las aulas en el colegio. Sí, no necesariamente innovador en términos de lo nuevo, ¿sí? Sino que es utilizado en muchos países, incluso hoy en Francia. Nosotros que venimos de copiar, bueno, el colegio es una copia casi perfecta del siglo XIX, de la enseñanza secundaria en Francia. Lo que hacía, o lo que intentaba hacer es especializar las aulas, es decir, nosotros
hoy contaba, hay muchas disciplinas que tienen sus espacios propios para la enseñanza, física, química, biología, informática, geografía, música, plástica y ya no sé, alguna más. Y hay otra serie de materias que no, que dictan sus clases en las aulas habituales, las que todos conocemos de la escuela secundaria, aulas que no tienen escenografía. Aulas todas iguales, 29 aulas, que son compartidas además porque el colegio tiene 3 turnos, entonces en realidad, si bien los estudiantes tienen un aula asignada, no terminan tomando posesión del espacio desde el punto de vista escenográfico, porque bueno, la comparten con otros 2 cursos, pero como los chicos deambulan por el colegio cada vez que van a física, química, informática, biología, suben y bajan, el 40% del tiempo el aula está vacía. Claro. Y el aula del curso. Del curso, de primero-primera, tiene un 40%, el primero-segunda, bueno, eso hace que haya mucho espacio disponible, pero por el formato que tiene el colegio, no puedo habilitar nuevas divisiones que deambulen en los espacios libres. Entonces, la propuesta fue que las aulas habituales pasaran a depender de los departamentos, o sea, lo que nosotros llamamos los claustros, a la vieja usanza, ¿sí? Esos pasillos largos con 5 o 6 aulas, pasaran a manos de los profesores de literatura, de matemática, de idioma, de historia y geografía, es decir, asignar por áreas o por materias. En lugar de que los chicos se queden esperando al profesor de la materia, son los chicos que se mueven hacia el área de la materia. Es decir, por un lado, más al estilo sajón o históricamente, en el cual son los chicos que deambulan, y son los profesores que esperan en un ámbito construido con materiales específicos. Hoy hay cero tecnología en esas aulas. Bueno, hemos puesto hace muy poquito tiempo un plasma de 50 pulgadas para que los profesores puedan utilizar y ya hay en menos de un año un 20% de ellos rotos, porque bueno, el cuidado de los materiales se hace muy difícil. ¿Hay buena conexión de internet? Sí, hay buena conexión de internet y está esto, pero la verdad es que no hay libros, no hay cañones, no hay materiales específicos, no hay posibilidad de alimentar un espacio que tenga que ver con la enseñanza de una disciplina en particular. Y esto tiene que ver con ese problema que tienen todas las instituciones, que no es un solo botón, son muchos botones, en eso coincido, y no es que yo tenía la intención de correr un muro, ¿sí?, sino abrir algunas pequeñas ventanitas simplemente, pero que es muy difícil. Pasa con los docentes y pasa con los alumnos. Ahora, por ejemplo, los alumnos están debatiendo en las aulas con algunos de sus profesores la pertinencia de que esto ocurra o no. ¿Hay observaciones pedagógicas sobre eso? ¿Los chicos hacen observaciones pedagógicas? Sí, y hay respuestas muy disímiles. Hay divisiones enteras que dicen no queremos perder nuestros bancos. Su lugar de pertenencia en el colegio. Pero la mayoría conoce por alguna fotografía, el colegio mantiene los bancos con los cuales fue creado el edificio actual, que tiene 75 años. Algunos chicos creen que allí estuvo sentado Miguel Cané, no es así, no, ni Hussey tampoco, pero bueno, son los bancos de madera, fijos, amurados al piso. Eso es una observación identitaria, pero no pedagógica. Sí, y entonces, hoy leí una de las críticas, es que esos bancos tienen una tabla mucho más grande que los bancos actuales, los modernos, es decir, que son más cómodos. Hay que pensar que en esos asientos casi los chicos no entran en muchos casos por el tamaño que tienen, ¿no? Y es más, estamos buscando como alternativa construir bancos móviles con los bancos fijos, al estilo de reciclar el material, con la misma tabla, para que sea la misma donde escribió Cané, usar la misma tabla en un montaje moderno, que hoy hay muchas posibilidades, para que se puedan mover los bancos, simplemente. Pero Gustavo, ¿alguna
crítica o argumento a favor o en contra pedagógico. ¿Hay Sí, algo de eso? Sí, hay una que es muy atendible y que nos está haciendo pensar un cambio más profundo y está vinculado con el acompañamiento. A ver. Los chicos hoy, por tener aula fija, están en un espacio fijo donde afuera, digamos en una mesa, hay unos preceptores que son los que se encargaban, ya casi eso no funciona, de la disciplina y de tomarles asistencia, ¿sí? Nada más que eso, pero tienen un acompañamiento. Claramente ese acompañamiento se perdería porque los chicos deambularían de un lugar a otro. Los chicos de primero y segundo, Sí, ¿no? sí, pero es una queja, un reclamo general. Y estamos pensando en alguna otra modalidad. Y lo que planteaba Walter, me parece que la construcción de un nuevo rol, que no es ni el tutor ni el preceptor, sino es una persona que acompañe al grupo y lo acompañe no solamente físicamente cuando se va de física a literatura, sino que lo acompañe pensando en las trayectorias escolares de cada uno de ellos, es algo importante. Y quiero agregar una cosa. Y cuando hablamos de esas trayectorias, hablo de trayectorias que a veces requieren más tiempo, pero que también deberían ser permeables para que les requieran menos tiempo si estos chicos son capaces. Gustavo, ¿sabes por qué insisto mucho en la pregunta acerca de lo pedagógico? Porque, según lo que comentás, no está entre los argumentos debatidos por los alumnos y no está en la presentación que vos hacés del cambio que propusiste y que se está debatiendo, un tema muy interesante que se conversa hoy en día en los espacios educativos en todo el mundo, que es la idea del aprendizaje colaborativo. Colaborativo en el sentido de grandes espacios donde los alumnos interactúen entre sí y los profesores de distintas disciplinas trabajen todos en un proyecto que común, atraviesa las disciplinas, que es lo que está haciendo Finlandia en alguno, no en el 100% de las disciplinas, porque no es que abandonan la enseñanza de matemática, pero establecen 3 o 4 proyectos al año. Sí. Proyectos interdisciplinarios, integradores al año, donde trabajan en equipo. En la presentación de la propuesta que vos haces, no está mencionada esa posibilidad que sería transformadora en lo pedagógico. ¿Por qué no está ese horizonte? Porque avanzar más allá de lo edilicio en el colegio es muy complejo. Si cambiar la situación, digamos, de esta propuesta de pensar en los mismos espacios, hubo una revuelta en Internet y en las redes sociales porque el colegio iba a cambiar los bancos. Sí. ¿Sí? Los exalumnos armó un tole-tole gigantesco porque íbamos a cambiar los bancos y muchos alumnos, bueno, muchos no, un grupo de alumnos me planteó y me dijo, yo quiero seguir teniendo clase en el museo. Eso creo que da idea, digamos, la utilización de esa, creo que da idea de la importancia que tiene ese objeto llamado banco del aula. Por supuesto, bueno, correr es correr, desplazar el muro, hacer unas ventanas, requiere tiempo, probablemente nos lleve todo el año para poder avanzar en este sentido. Pero sí todos los alumnos reconocen que se está mal usando el espacio. Es decir, que todo ese tiempo disponible de las aulas en las cuales otros alumnos podrían ingresar es un requerimiento. Y por supuesto que de inmediato sigue la crítica de algunos. ¿Para qué van a entrar más estudiantes si total hoy se van los estudiantes algunos? Lo cual es cierto, la tasa... Es cierto, de todas maneras nuestra tasa es muy, muy baja comparada con cualquier otra tasa. Es un 7% digamos, de salida de los chicos del colegio con un régimen de promoción más exigente, nota 7 y solo una previa. María, después voy a retomar las preguntas del público, es la última pregunta que le hago a María, después seguimos con las del público. Como una ciudadana privada, particular, con un interés en la educación, construiste estos espacios de diálogos con distintos actores sociales. Ahora, hay un tema que se plantea siempre en relación
al rol que tienen las organizaciones civiles a la hora de aportar a la mejora o a la transformación, a la renovación del sistema educativo, y es cómo finalmente ese aporte que hacen en espacios acotados, aunque sea dándole voz a las distintas voces de la realidad educativa, llega a influir definitivamente en las políticas públicas. Vos contabas que estás en contacto con distintos ministerios y distintos ministros en distintas regiones de la Argentina. Ahora bien, no debería ser, esta es una pregunta que te hago, no debería, el logro mayor no debería ser llevar esta discusión al lugar más genuino que tiene una democracia de debate, que es el debate parlamentario, para que todas estas propuestas de alguna manera terminen influyendo en las reglas de juego estructurales en cada distrito provincial o en el distrito nacional. ¿No hay una pérdida de eficiencia al intentar encontrar atajos en el diálogo directo con los hacedores de políticas públicas sin pasar por la discusión social más genuina? Yo creo que al revés, no es un atajo lo que estamos haciendo. Creo que al revés es... Cuando nos metimos en este proyecto y empezamos a ver, porque yo trabajo con gente que trabaja hace muchos años con Alberto Croce en organizaciones sociales dedicados al tema de la educación y la juventud, lo que veíamos es la gran desarticulación de todos los actores del sector educativo en términos de organizaciones sociales, sindicatos, ministerios, padres de familia, chicos de centro de estudiantes, chicos fuera del centro de estudiantes, digamos, como que había muchísimas organizaciones sociales de base y empresariales que trabajan en temas de educación totalmente desarticuladas. Lo que primero vinimos a decir es, nosotros no venimos a decir nada, queremos saber qué consensos hay, qué disensos hay. En función de eso, claro que sí, el proyecto es un proyecto que termina en el Parlamento, digamos. Estamos ahora profundizando sobre esas 8 temáticas, sobre esas 8 propuestas en jornadas que le damos la profundidad de esa jornada para entender cómo sería ese cambio, cómo se haría ese cambio con actores de distintos sectores, pero entendidos de ese tema, digamos, trayectos educativos o lo que hablamos de trabajo por proyecto, como vos lo llamás, trabajos colaborativos, que es un poco lo mismo en términos de la idea de meter esta idea en la escuela. Este es uno de los proyectos que tiene que ver con incidencia política, incidencia pública, y nosotros, como somos una organización social, lo que sentimos es que tenemos que ver de qué manera podemos tener la movilidad que no tiene a veces el sistema de generar cambios. Y empezamos un proyecto que tiene que ver con redes de escuelas, con directivos y escuelas que sí están queriendo hacer esos procesos de transformación o ya haciéndolas, como por ejemplo las PROA, como por ejemplo las escuelas de reingreso. Y hay así varios proyectos interesantes que se corren de la nómina o generan nuevas metodologías que tienen buenos resultados. Y empezamos este proyecto de red de escuela que los estamos empezando a diseñar para de alguna manera medir hoy, medir en 2 años y ver si esto es un caso testigo que se puede transformar a partir del sistema educativo, trabajando interescolarmente y también con dispositivos y metodologías de afuera que vengan a... Retomo esta posibilidad de diálogo que tienen las organizaciones sociales con el sistema educativo. Hay una pregunta del público que dice qué papel tienen los gremios en la reforma de la secundaria. ¿Cuánta resistencia ofrecen los gremios y por qué muchas veces la percepción en los últimos años es que, la percepción desde afuera es que el diálogo para los ministros es más sencillo con las organizaciones civiles de la sociedad, por ejemplo, Enseñar por Argentina, comentabas vos que estabas llevando adelante algunas experiencias, que con los sindicatos docentes que tienen una mayor representatividad en términos del impacto en el sistema? Son 2 cosas distintas, además, Enseñar por Argentina, la Fundación Voz y las universidades. 2 conceptos. Primero, hay que abrir mucho, y ahí tal vez lo que decía Inés cuando arrancamos el diálogo, de lo disruptivo,
el sistema educativo no puede ser endogámico y encorsetado. La sociedad cambia y avanza a un ritmo que no lo tiene la escuela, ni lo puede, ni lo debe tener la escuela. También lo digo. No puede estar ausente de los cambios, ahora no puede ir haciendo seguidismo de lo que pasa, porque si no, no hay instancia, no hay tiempo educativo. Hay algún intelectual que habla de que la escuela es un exilio dulce, que es el lugar donde de algún modo generamos condiciones desde infraestructura profesional para el abordaje de los temas. Y en eso la sociedad civil es más abierta y colabora mucho. Nosotros trabajamos con grupos empresarios, con los sindicatos. Bueno, yo voy a hablar de Córdoba. En Córdoba tenemos un diálogo total. El comité de selección de docentes para las escuelas PROA lo integra el gremio. El comité de selección, el tribunal para la selección de los coordinadores de cursos lo integra el gremio. ¿Nos ponemos en todo de acuerdo? No, pero ahí también está la política pública. Nosotros tenemos que diferenciar aquello que no necesariamente lo tenemos que acordar con los gremios. Yo soy, y si hay algún representante gremial acá, pido que se entienda lo que voy a decir. Muchas veces se habla de la paritaria pedagógica y todo el mundo confunde la paritaria pedagógica como una mesa de diálogo. No. A ver, el Estado en pedagogía tiene que tener una actitud abierta, no una paritaria, porque la paritaria es entre dos. Si es solo entre dos, dejamos al resto de interesados en la educación de la sociedad afuera del debate, entre ellos la propia familia. En segundo lugar, a veces los gremios son más proclives, en el caso de Córdoba, a procesos de cambio que los propios docentes. Ah, interesante. Sí. Quiero aclarar, seguramente, salvo Inés, que me conoce de hace muchos años, que no sé si todavía está, yo vengo del campo gremial. Ejercí durante mucho tiempo el rol de representante en Córdoba de la organización sindical. Y muchas veces los cambios en realidad son resistidos más por la cultura que se ha creado en el ámbito laboral que lo que a veces los gremios empiezan a visualizar, porque no nos creamos que los dirigentes sindicales están solo golpeando la puerta por el salario. Hay de todo. Hay mucha gente que se capacita, que ve experiencia, que escucha lo que dice la sociedad y se dan cuenta de las necesidades de cambio. Ahora, cuando van abajo y les dicen, en lugar de la lista de orden de mérito, se van a tener que presentar con un proyecto de trabajo para una selección, más de una vez le van a decir, pero ustedes son unos traidores, no nos representan al bombo. Y voy a ser honesto, el primer año el gremio no nos acompañó, su actitud fue dejarnos hacer. Y en el segundo año se sumaron. Y hoy estamos viendo cómo vamos llevando esa experiencia a muchos otros temas. En esto hay que tener una mezcla de paciencia, tampoco de querer abusarnos. Los gremios muchas veces han escuchado discursos de necesidad de cambio, que en realidad lo que estaba solapado eran procesos de ajuste o de precarización laboral. Nosotros tenemos que reinstalar la idea de profesionalidad, y la profesionalidad no es compatible ni con los ajustes ni con los procesos de precarización. Sí, de que hay que romper ciertas ataduras que existen. Por ejemplo, hoy estamos en concurso. Estoy firmando ahora decretos designando gente y llamando concursos. Cambiamos el sistema de concursos para cargo directivo. Hicimos dos cosas. Creamos una escuela para formar equipos directivos, con una especialización que la da el Estado, gratuita, y apelamos a docentes de las universidades nacionales, de la UBA, profesionales, gente de la Fundación Córdoba Mejora, que tienen cosas para brindarlo. Todo eso va a la formación. Y el concurso es por escuela, no es para una lista. Claro. Históricamente uno concursaba, el primero elegía escuela, el segundo elegía otro, ahora no. Ahora, se concursa tal escuela, ¿quiénes se quieren presentar? Y en el concurso, además de las capacidades académicas, de lo que se trata de percibir de las condiciones para conducir equipos, de la visión que tiene que presentar un proyecto de trabajo para la escuela. Entonces allí entra la comunidad,
la realidad de los chicos, la realidad del equipo directivo, y el tribunal, que lo integra el gremio, 2 por el Estado, 1 por el gremio, tiene que seleccionar al director con el mejor proyecto para esa escuela con su identidad y su historia. Gustavo, lo que plantea Walter es un reforzamiento y una institucionalización de una mayor autonomía de cada proyecto escolar, de cada director y su equipo. Vos estás a cargo de una institución con enorme autonomía y con jóvenes con mucha autonomía, y aquí alguien plantea esa cuestión. ¿Cuáles son los desafíos para un rector que tiene que llevar los destinos de una escuela con esas peculiaridades? Me parece que digamos, ganan todos con la autonomía. Uno se tiene que hacer cargo, algo que pasa en el sistema educativo muchas veces está relacionado con que, bueno, a mí yo gané un concurso, o ni siquiera, a veces los interinatos se cubren también por listado, un docente va a parar o por lo menos en general en todas las provincias es así, se va a parar a una escuela. Muchas veces se desconoce la historia de la escuela, a los docentes de esa escuela, a los estudiantes de esa escuela, y la verdad es que los directivos poco pueden hacer. Y en ese poco pueden hacer también se descansa sobre esa respuesta, ¿no? Si poco puedo hacer porque tengo poca autonomía, también tengo que dar poca cuenta de lo que hago, claro, porque hay poca responsabilidad en ambos sentidos. Me parece que presentar un proyecto, que haya una selección, que haya un jurado que establezca cuál es el mejor candidato, la mejor candidata para cubrir, mejora en mucho, y además implica que ese directivo se va a tener que hacer cargo de lo que ha escrito y de lo que ha propuesto para llevar adelante. Algo que a mí me parece interesante es que paulatinamente la comunidad intervenga en forma más directa en la selección de ese directivo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué la participación eso? Más directa, es decir que, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos un sistema más complejo y donde, digamos, la selección del director o del rector, en este caso, está muy vinculado a que los estudiantes y los profesores del colegio participen en esa selección a través de un voto indirecto. Sí. No necesariamente tiene que pasar de esto. Sí me parece que la presentación compromete al directivo. La presentación del directivo de un proyecto y que haya sido seleccionada lo compromete. Sí. El problema es la contraparte. Es decir, si los docentes y los estudiantes no han participado de alguna manera, eso no quiere decir que sean los determinantes ni la elección directa, ¿no? Pero no han participado, la contraparte, ¿sí?, no se hace corresponsable de ese proyecto. Cuando decís la comunidad te referís a estudiantes y docentes. A estudiantes y docentes. Creo que, porque además, digamos, si de algo la escuela sirve es para construir ciudadanía. Y la ciudadanía se construye en el ejercicio, no solamente dándole a nuestros jóvenes con 16 años, ¿sí?, el derecho a voto. ¿Sí? O sea, nosotros les hemos dado, o el poder político le ha dado la posibilidad del ejercicio de esa ciudadanía, que es elegir él o la presidenta de la nación, por ejemplo, pero sin embargo dentro del lugar donde mejor pueden estar, que es la escuela, no les permitimos elegir nada. Claro. No les permitimos elegir casi nada en el diseño curricular, porque nuestros diseños curriculares, por eso digo, no un único modelo de escuela, tampoco digo un único diseño, sí, curricular. Si no pueden elegir materias. Nada, no pueden elegir casi nada. Es una, digamos, cuando les decimos elijan la modalidad físico-matemático, pedagógico, letras,
les damos el paquete cerrado. Les decimos, firmen acá y cuarto y quinto van a hacer estas materias y únicamente estas, ¿no? O sea, en realidad no eligen nada y en muchos casos ni siquiera eligen porque la escuela es chica y tiene una modalidad y el pibe vive en un pueblito de este tamaño y no le queda otro remedio que ir a esa modalidad. Ahora, volviendo a lo sustancial, si los estudiantes construyen ciudadanía es ejerciendo plenamente esos derechos. Y esos derechos tienen que ver con lo que se va a salir a hacer fuera. En el buen sentido, digamos, el trabajo que hagan los estudiantes dentro de las escuelas, haciendo política, trabajando con las instituciones del barrio, haciendo otras cosas. Y debatiendo cambios que se dan en el colegio. A ver, haciendo lo que hacen en el colegio en muchos aspectos, ¿sí? Y que no tiene nada que ver, solamente que ver con la política. Ahora, el ejercicio de la elección del centro de estudiantes, del consejo de convivencia, del consejo de escuela resolutivo, del rector, de una forma u otra, le da fuerza al directivo, porque hay un compromiso mutuo. Y hay otra conclusión que me parece interesante que se desprende de lo que decís, es que en esa mecánica de la vida del colegio, tal como la describís, hay producción de conocimiento, no solo repetición de conocimiento, y producción de ciudadanía, no solo repetición a partir de una clase de instrucción cívica. A ver, el colegio tiene estas características, generalmente los colegios universitarios, los que no son, digamos, que tienen una modalidad técnica, de los tres pilares de la escuela secundaria, generalmente se apoyan en dos, ¿sí? Una formación para los estudios superiores de excelencia y una construcción de la ciudadanía muy importante. El mundo del trabajo, ¿sí? Queda muy excluido en muchas de nuestras escuelas. Una de las preguntas que yo últimamente me estoy haciendo, y no estoy hablando de estas escuelas en particular, sino en general para muchas escuelas, es si no tenemos que pensar, por lo que nos pasan con nuestros adolescentes, es adelantar la formación en algunos campos. Por ejemplo, una de en las cuales yo me especializo, en la formación docente. Si no hay que pensar proyectos, ¿sí? Y en eso recuperar quizás una vieja tradición de las escuelas normales, en las cuales la formación docente comenzaba y terminaba en la escuela secundaria, no digo eso, pero comenzaba con anticipación. Bueno, Walter señalaba la posibilidad de que los chicos entren a rozar, a tutearse con el mundo del trabajo ya desde la secundaria. Tengo una pregunta. Sí. Perdón un segundito. Sí. Una sola aclaración, Gustavo. Depende del nivel de enseñanza. Las aperturas a las participaciones. Por supuesto. No, sí, está clarísimo. Sí, está clarísimo. Y en segundo lugar, lo quiero decir para no ser un hipócrita. La política no solo está en los políticos, también está politizada la sociedad y no siempre del mejor modo. Absolutamente. Entonces hay que construir también formatos que impidan que las disputas del barrio, las disputas del pueblo, se apropien del espacio escolar, que es el espacio público, que en muchos lugares es el único que congrega a la totalidad de las personas. Coincidiendo 100% que hay que hacerlo. Sí, interesante. Pero no se trata solo de decir, sacamos un decreto, ahora participan, hablan. Sí, absolutamente. Porque puede ser... Y además, como bien lo decías, la participación se construye paulatinamente, con tiempo, con consensos, absolutamente. Gustavo, tengo una pregunta del público para vos y otra para María, y ahí terminamos. Te preguntan como docente de matemática. Magdalena, haciendo un revisionismo de sus prácticas como docente, ¿qué cree que sus estudiantes docentes hoy aprendieron de sus clases y de volver al aula? ¿Qué cambiaría? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque la matemática es tan central a la formación en secundaria. ¿Qué dejaste y qué cambiarías? A ver, lo que dejé es pasión por enseñar. Yo siempre digo, me gusta mucho la matemática, pero aprendí con el tiempo que es simplemente un buen pretexto. Me gusta enseñar, esencialmente. Es más, estoy convencido ya a esta altura de que, por supuesto, estoy hablando de la escuela secundaria, díganme qué tengo que estudiar, preparar,
aunque no sea de matemática, y seguro convenceré a los que tengo enfrente de que lo que estoy diciendo es lo más importante de la vida, porque de eso se trata, ¿no? De poder ver en el otro eso que aprende de alguna manera. Eso me parece que siempre lo transmití, creo que sí. No me he ido del aula, es cierto que el cargo de la rectoría imprime muchísimo tiempo, pero sostengo un curso en el mismo colegio que me mantiene en contacto con estos adolescentes. ¿Y tu práctica docente en matemática hoy a ver, es diferente, ha ido evolucionando y no sé si esa evolución tiene que ver con algo muy particular. Los propios estudiantes te hacen evolucionar, claro, en algún sentido, sí, me parece que sí. Y sigo formando docentes y sigo formando docentes de matemática, sigo yendo a otras escuelas que no son el Nacional de Buenos Aires, donde las realidades son muy diferentes, y eso me mantiene en contacto con el sistema educativo, que para mí es muy importante. Lo que sí, cada vez estoy más seguro es, y vos decías el lugar que tiene la matemática, ¿no? en el currículum, sí, en la escuela, en la sociedad, es que, como para la piedra del escándalo, es que es importante que aprendan con gusto y mucho de muchas cosas. Sí. Y si no es matemática, no pasa nada. No pasa nada. Está muy bien. María, aquí te preguntan si hubieses sabido que de la existencia de una escuela secundaria, estatal, técnica con orientación de diseño, ¿la habrías elegido? En su momento no, porque no sabía que esa era mi vocación. Claro. No, la descubrí más adelante. Subestimé muchísimo dedicarme al diseño por mi historia familiar. Parecía como superficial, como ser comerciante. Claro. Entonces, no, hice otro recorrido. Y yo creo que todo mi recorrido, por eso me parece interesante esta posibilidad de en la escuela atravesar diferentes temáticas y acercarse al mundo laboral y generar nuevos, digamos, diversos intereses dentro de la escuela para poder cada pibe encontrándose con distintas cosas que uno no tenía ni idea que le podían llegar a despertar. Sí, una respuesta que nos deja pensando, ¿no? Porque es difícil decidir en secundaria qué materias nos gusta, cuál nos va a servir, quiénes vamos a ser en el futuro. Así que cuanto más diversidad, mejor, ¿no? Que eso absolutamente. Se trata. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Comparto todo. Bueno, muchas gracias. Cortamos ahora 1 hora. Retomamos, por favor, a las 2:30 de la tarde. Los esperamos a todos. ¿Se van a sacar una foto ahí, Gustavo, por favor?